la conferencia se titula De Monteverdi a Donizetti, es decir, que no es toda la ópera italiana entera, es un periodo muy relevante de la ópera italiana. No es toda la ópera italiana entera porque habría sido excesivo, porque ya hicimos una conferencia sobre Verdi y Puccini anteriormente, que está volcada está también en el guión que os he pasado al principio, en la primera hoja, está el canal de YouTube donde están las conferencias, y otra razón más es porque la siguiente conferencia del programa es sobre Rossini, con lo cual Rossini tampoco tocaba aquí. ¿Qué compositores vamos a tratar? Con lo que tengo aquí delante está en presentación. Vamos a empezar con Monteverdi, que tenemos aquí un libro de Monteverdi. Aquí tenemos las tres óperas más destacadas de Monteverdi, especialmente hablaremos de la L'Incoronazione di Popea, que es la ópera sobre el amor entre Nerón y Popea. Hablaremos de Vivaldi, con una ópera que es Orlando Furioso. Hablaremos de Bellini, muy conocido por Norma. Hablaremos de Donizetti, extraordinariamente conocido en España y en otros muchos sitios, y de esta ópera Elixir de Amore, que es muy famosa y muy popular. Hablaremos de dos compositores italianos que vivieron en España la mayor parte de su vida y sobre todo los últimos años, Scarlatti y Boccherini, y cerraremos con María Callas. La conferencia se divide, por tanto, siempre muy ordenada y estructurada, se divide en 6 partes. La primera parte es Monteverdi, la segunda parte es Vivaldi, la tercera parte es Bellini, la cuarta parte es Donizetti, la quinta parte es otros, léase compositores periféricos, y la sexta parte es María Callas. A mí me gusta siempre, como además tengo un guión, me gusta que las cosas estén ordenadas y claras. Empezamos con... Esta fotos de WhatsApp información de 6, esta serie de 6 presentaciones de música ópera, ¿sí? Con usted. Sí, el grupo de WhatsApp soy yo, el que es mi teléfono personal y es mi grupo de WhatsApp, efectivamente, es el grupo de WhatsApp de conferencias. Vale, empezamos con Monteverdi, y empezamos con esta foto, es el señor Monteverdi. Monteverdi es casi, quito el casi, el primer compositor verdaderamente relevante de la historia de la música y desde luego el primer compositor relevante en la historia de la ópera. Es absolutamente esencial de la historia de la ópera porque puede considerarse casi el descubridor de la ópera. Estamos hablando de un compositor que estrena su primera ópera en 1608, que es justo cuando nace la ópera. Es el momento en que, hasta ese momento no había óperas, había otro tipo de música, pero nadie había hecho una ópera. Ópera, no sé si lo sabéis, pero ópera en italiano significa obra, simplemente significa ópera, es obra. Y es muy interesante el anuncio de la primera ópera de Donizetti, aquí como decimos tenemos a Donizetti, aquí tenemos de donde fue el director musical de la famosa Basílica de San Marcos, estuvo muchos años en San Marcos, él residió la mayor parte de su vida en Venecia, y aquí tenemos donde está enterrado, que es una preciosa basílica de Venecia, más bonita del interior que el exterior, que se llama I Frari, y esta es la tumba dentro de I Frari. Esta es una obra religiosa, voy a seguir con el guión mejor, esta es una obra religiosa preciosa, que se llama Vísperas de la Beata Vergine. Pero estábamos con la ópera. Esta es la primera, la que puede considerarse primera ópera de la historia y desde luego la primera que se representa, 1608. Hay alguna anterior de 1600, pero no se representa, no tiene importancia y no tiene, por supuesto, el mismo nivel de calidad. En 1608 el señor Monteverdi ofrece una ópera. ¿Y qué se pone en el programa? Esto es muy interesante. ¿Qué pone en el programa? Pone música hablada, cantada. En definitiva, ¿qué es la ópera? La ópera es teatro musical. Creo que así se define mucho mejor. Ha tenido su evolución, ha tenido momentos en los que ha prevalecido la palabra, ha tenido momentos en que ha prevalecido el texto. En Monteverdi se puede decir todavía que prevalece más el texto que la palabra, pero sobre todo en la última ópera empieza a haber ya un equilibrio total. Y esta, por tanto, es la primera ópera de la historia. ¿Cuál es el tema? Pues famoso Orfeo, Eurídice. No puedo entrar, lógicamente, en el detalle de cada una de las óperas. Sí que voy a hablar con extensión de la Incoronación de Popea, que es la más conocida, la última y la mejor. Esta es la segunda ópera de Monteverdi, El retorno de Ulises sin patria. Sabemos lo que significa el retorno de Ulises sin patria. En definitiva, es la historia mitológica de Ulises.
Debo decir que Monteverdi escribió 10 óperas, pero se han perdido 7, que es una proporción enorme. Cuando a veces dicen por ahí, se ha encontrado no sé qué obra de Bach, o incluso de Mozart. Bueno, es que Mozart tiene 626, que se encuentre una pequeña obra de 5 minutos no afecta. Pero aquí se perdieron 7. Y sabemos que existen las óperas porque están los textos, pero no está la música. Si está el texto y no está la música, no sirve para nada. Y sabemos también cuándo se representó, etcétera, pero no están las partituras. Bien, entramos en esta ópera, en la que voy a hablar con extensión. Es la ópera en la que más me voy a extender de toda la conferencia. ¿Por qué me extiendo más con esta? Primero porque es la obra maestra de Monteverdi, la escribió nada menos que con 76 años. 76 años es una barbaridad para la época y sobre todo para seguir ágil y escribiendo música. Estamos hablando de finales del 16, principio del 17, esta ya es del 17. Aparte es su obra maestra y el tema es la primera ópera que se hace sobre un tema histórico, luego vendrán muchas más. Ulises no puede considerarse un tema histórico, en todo caso es un tema mitológico. La ópera trata sobre Nerón y Popea, como he dicho antes. El título es la coronación de Popea. ¿Coronación de qué? Coronación de Popea como emperador de Roma. Nos vamos a primero, el encuadre histórico. A mí sabéis que me gusta mezclar, juntar los temas históricos con los temas musicales y darle más interés, no hablar estrictamente de música aislada. Nerón. Esta es una película de Nerón, que es sobre Nerón, que dura 3 horas. Hay una versión de 3 horas y otra de 1:45. La de 1:45 corta mucha beatería cristiana, con todos los respetos para el cristianismo, pero hay un punto grande de beatería cristiana en esa película porque al final a Nerón lo entierran los cristianos, lo cual es completamente absurdo, porque en fin, sabemos que no fue así. Está disponible en YouTube, en DVD también, hay una versión italiana que es la de 3 horas, otra versión con subtítulos en castellano, otra versión de 1:45 que es la inglesa. Este es Nerón. Esta es una serie fabulosa de Netflix, y no soy nada partidario de Netflix yo, no me gusta nada en general. Esto no es una película, pero tampoco es un documental, es lo que se llama un docudrama, y lo recomiendo plena y absolutamente. No aparece Nerón, y diré, entonces, ¿para qué me lo sacas aquí? Bueno, pues porque es el Imperio Romano, porque tiene 5 capítulos, que es una temporada completa sobre Calígula, tiene otra extraordinaria sobre Marco Aurelio y Cómodo, y realmente es una serie. La parte de Julio César me gusta menos porque tiene mucho lo que yo llamo batallitas, pero bueno, también es normal, pues la conquista de Galia y todo eso, aparte que Julio César es un personaje muchísimo más conocido y hay un montón de películas. Por tanto, esta serie es de plena recomendación. Aparece Calígula con sus 3 hermanos, etc. Y lo centro, ¿por qué lo centro esto? Pues por el Nerón real, porque es poco conocido, creo, en general, que Calígula tenía 3 hermanas, y una de las hermanas de Calígula, que se llama Agripina la menor, porque hay 2 Agripinas, es la madre de Nerón. Esto es interesante porque aquí sí que aparece la madre de Nerón, que ya se le ve con su carácter ambicioso, etc. Nerón tiene un padre que muere con 3 años de edad. Su padre adoptivo es el emperador Claudio. ¿Quién es Claudio? No sé si habéis visto esta serie tan buena que se llama Yo Claudio o I Claudius. Claudio fue emperador de Roma, es el que sucede a Calígula, es bisnieto de Augusto, teóricamente dice que era cojo, tenía algo de tartamudez, y se casa en primer matrimonio con una mujer que se llama Mesalina, con una enorme diferencia de edad, 35 o 40 años. Ella tenía 18. Se casa en primer matrimonio con Mesalina, y Mesalina es un total escándalo su vida. Llega a organizar, cuando él está fuera, un concurso de prostitución con la mayor prostituta de Roma, a ver con quién se acuesta con más hombres, y al final el escándalo ya total es que, estando casada con Claudio, se casa con otro. Y diréis, ¿cómo eso es posible? Pues sí, se casa con otro, que además una persona muy destacada en el Imperio Romano, y había cometido bigamia, era traición, y Claudio la ejecuta, aunque era la madre de sus 2 hijos. ¿Por qué también lo traigo con Nerón? Porque resulta que Nerón se casa con la hija de Claudio y Mesalina, que se llama Octavia. Bien, por tanto, esta es la figura de Claudio, es muy importante para Nerón, y otra figura que es muy conocida de nombre, pero quizás se sabe menos de su vida, es Séneca. Seguro que lo habréis oído nombrar.
filósofo, pensador y abogado durante mucho tiempo también. En un momento dado, la película de Nerón me gusta menos porque además altera bastantes cosas de la realidad histórica, no voy a entrar en esos detalles. En un momento dado, y resumiendo mucho, Nerón deja a la hija de Claudio, a Octavia. La deja porque no puede tener hijos y los romanos eran muy duros con esto, es decir, no puedes tener hijos, ahora exiliada a una isla, castigada. Vale, los romanos especialmente en la corte imperial. Y conoce a una mujer que se llama Popea, la protagonista de la ópera, la que retrocedo. Conoce a Popea, excelente esta versión, por cierto, que está disponible en Medici, muy sensual además. Y con Popea entabla una relación, a pesar de que Popea está casada con su mejor amigo, se la quita al amigo, lo que hizo Wagner con Bülow, se la quita al amigo e inician una relación sentimental y sexual en donde Nerón se obsesiona completamente con ella, absolutamente en un amor tóxico, porque llega a un grado de obsesión, discuten, tienen una hija y muere, eso no le gusta a Nerón porque le ha dado una hija y además se ha muerto la hija, él quería tener hijos, quería tener un sucesor, y en un momento dado, con motivo de una pelea, Nerón la mata. Antes había matado Nerón a Séneca, o mejor dicho, le había dicho a Séneca que tenía que suicidarse, y había matado, que es lo más grave de todo, Nerón había matado a su madre, había matado a Agripina. Mata también a Popea, pero se queda muy arrepentido de ese acto y hace que un esclavo, que se llama Esporo, se convierta, lo retoca para que parezca una mujer, tenía unas formas femeninas, un esclavo muy joven, lógicamente. Esclavos, sabéis que los romanos esclavos lo asociamos muchas veces a personas negras, que no es así, los romanos tenían todo tipo de esclavos. La disfraza de Popea, lo pasa por allí, etcétera, le cortan el pene, la transforman, en fin, lo transforman en mujer. Y bueno, al final ya sabéis que Nerón acaba pues que lo matan porque, bueno, pues ya no, el tema cristiano y más es un poco discutible qué es lo que pasó ahí, qué es el incendio, eso no voy a entrar y además es una historia mucho más conocida que la que acabo de contar. Ese es el Nerón real. Y ahora vamos al Nerón operístico, que es súper interesante. ¿Qué es lo que hace Monteverdi con esta ópera? ¿Qué es lo que hace Monteverdi con esta historia? Esta es la historia realmente que pasó y ¿qué va a hacer Monteverdi? ¿Qué es lo que va a transformar? Primero, lógicamente, una ópera tiene un compositor y un escritor, un autor del libreto, un autor del texto. El compositor puede colaborar, pero en la mayoría de los casos es otro el que lo hace. Wagner se hacía sus propias óperas, sus propios textos, esto es excepcional. El escritor es un abogado que pertenecía al círculo libertino de Venecia, y estamos en una Venecia que era una Venecia totalmente liberada sexualmente, en estricta oposición con Roma. Italia no estaba unificada, Roma era el Papa, o los estados vaticanos, no era lo pequeño en territorio que es ahora, ni mucho menos, y en esa oposición grande nos presenta entonces esa Venecia liberada, que es una ópera extraordinariamente sensual y sexual, y estamos en 1746. No hay ninguna ópera tan sexual, he dicho sexual, hasta finales del siglo XX, hasta 1995. 1646, tienes razón en la corrección. 1646, son más de 300 años después viene una ópera. Monteverdi tiene óperas incluso eso ya es siglo XVII, tiene obras del siglo anterior incluso, o sea, del siglo XVI, porque lógicamente por su larga trayectoria, pero aquí estamos en el último año. Y la imagen que hace de Nerón, cita él, y la cito aquí, la he traído, amor qui move el sol, el altre stelle. Copia la línea final de la Divina Comedia de Dante. ¿Cuál es la teoría de la ópera? Que lo único realmente importante en la vida, lo único que realmente mueve, lo único que realmente da energía es el amor. Pero no el amor platónico, no, el amor sexual, entre un hombre y una mujer. Y al principio justo, muy interesante, presenta las tres diosas. Se presentan las tres diosas, es la diosa de la fortuna, la diosa de la virtud y la diosa del amor. Y la diosa del amor dice que no, que lo único que importa es el amor y que aquí va a triunfar en esta historia el amor. Eso es el preludio, la presentación.
Y efectivamente, como ahora veremos, triunfa totalmente el amor. La última escena, la frase es purti miro, purti godo, traducción en castellano, más te miro, más te gozo. Pero eso está hecho con una, Nerón y Popea, claro, pero eso está hecho con una atmósfera totalmente sexual y sensual. De la música, porque la música, por supuesto, puede darnos sensualidad y puede darnos incluso sexualidad, eso es evidente. Si a la música le añadimos el texto, tenemos una combinación perfecta. Esta es la serie de Netflix, y este libro de Schopenhauer, que me encanta, es mi libro de filosofía preferido, El mundo como voluntad de poder y representación. Diréis, ¿y qué tiene que ver aquí Schopenhauer? Evidentemente es posterior Schopenhauer, es del siglo XIX. Pero parece que el autor se anticipe, porque Schopenhauer tiene una teoría interesantísima sobre el amor. Schopenhauer dice que el amor es un engaño. Es un engaño, lo explico mejor, es un engaño de la naturaleza, porque lo que se pretende con el amor es simplemente la perpetuación de la especie. Porque, lógicamente, si no nos reproducimos, pues en 100 años la especie humana se ha acabado. Y que las primeras miradas, en un bar, no habla de un bar Schopenhauer, habla simplemente de cruce de miradas, las primeras miradas ya tienen el germen del ser futuro que van a hacer. Que en definitiva la función del amor es esa, es reproducirse sexualmente, y que nos están engañando porque nos están vendiendo una cosa que no es, que la realidad no es. Y que el amor, por tanto, tiene que ser de naturaleza sexual, y si no, no es amor. Eso es en realidad lo mismo que dice la ópera, es lo mismo que defiende la ópera, Schopenhauer, por supuesto, de una manera muchísimo más compleja. Y incluso anticipa a Freud también, porque Freud es esta idea freudiana de la libido como energía estructurante del comportamiento humano, es lo que defiende Freud, que le criticaba a Jung, que decía, te pasas con el tema de la sexualidad, solo sexualidad, hay más cosas. Bueno, él lo defendía así, y desde luego la ópera lo defiende así. Que es el sexo, en la ópera en definitiva triunfa el sexo, y triunfa una relación completamente ilícita, no sé si es la palabra correcta, pero los triunfadores son Nerón y Popea. Lo demás no existe, lo demás ni existe ni importa. Por tanto, ¿qué es el que defiende la ópera? Que el sexo no es algo que deba castigarse, no es una tentación, como nos dice en gran parte el cristianismo, sino que es la fuerza matriz y además lo que hace que nos conduzca a la felicidad, al triunfo, se puede decir así. Esto lo expuse yo bastante ampliamente en un libro que escribí, muy extenso, quizás demasiado extenso, más de 500 páginas, sobre historia de la sexualidad. En Roma está claro que el poder, que ahí también la ópera va por ahí, el poder seduce. Estamos de acuerdo en que es evidente, el poder ha sido siempre masculino, históricamente, ahora las circunstancias han cambiado, afortunadamente, por supuesto. El poder seduce, el dinero seduce, el poder autoritario unido a mucho dinero, pues seduce más todavía. Y en Roma esto era todavía más exagerado, porque los emperadores tenían mucho dinero, mucho poder y además ningún tipo de control, con lo cual pues estaban pues lo que estaba. Traigo aquí a continuación la frase de Kennedy, que no es un emperador, pero es un presidente, que decía, I can't sleep without a woman beside me and preferably a different one every night. No puedo dormir sin una mujer al lado mío y preferiblemente una distinta cada día. Bueno, pues esto es un poco la línea. Protagonistas de la ópera. Vuelvo a la ópera. Nerón, está claro, sabemos quién es Nerón, evidente. Popea, pues, su amante y segunda esposa, primero amante, luego segunda esposa. Otavia, la hija de Claudio y Mesalina, repudiada por Nerón, ahí el divorcio era muy fácil, decir, nada, fuera. Séneca, él, la persona que le pide a Nerón que se suicide, que se autoinmole. Otone, mucho menos conocido. ¿Quién es Otone? Otone es el segundo marido de Popea, el que era tan amigo de Nerón. Popea tuvo 3 matrimonios hasta que la mató Nerón. Pero es que fue emperador después de Nerón, en un año muy conflictivo, muy polémico, porque hubo 4 emperadores en Roma en el año 69. Nerón muere o lo ejecutan en el año 68. Pues es uno de los emperadores que reinó
podemos decir así, reinó 3 meses. Con lo cual esta ópera nos trae a 2 emperadores romanos. Y Drusila, que es con la que se consuela a Otone cuando es abandonado por Popea. Y esto es una reflexión interesantísima que hace también la ópera de las diferencias entre el abandono masculino o qué ocurre cuando el hombre es abandonado y qué ocurre cuando la mujer es abandonada. Otone tiene un punto de orgullo, de me ha dejado Popea, etc. Bueno, en la historia real es curiosísimo, esto no lo pone la ópera, pero en la historia real, porque Otone es un personaje real, él le pide a Popea, le pide a su mujer que seduzca a Nerón. ¿Para qué? Diréis, ¿y para qué? Bueno, pues para obtener más favores, para obtener más dinero, etcétera. Pero claro, se le va de las manos. Se le va de las manos porque la otra dice, bueno, pues mira, yo no solo lo seduzco, sino que me quedo con él. Bien, ¿cuál es la reacción de Otón con el abandono? Y ahora estamos en la ópera. Lo que acabo de contar es de la historia real, no de la ópera. ¿Cómo reacciona Otone? Pues se consuela con una chica joven. Y se consuela, y él mismo lo dice, me consuelo por lo menos en el aspecto sexual. Eso es una reacción muy masculina. Una mujer es más raro que tienda a consolarse con el aspecto sexual, quizás porque las mujeres son más afectivas, en términos generales, que los hombres. No todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales. Cuando Wagner se murió, estaba escribiendo un libro que se titulaba El elemento femenino en el hombre. Con lo cual los sexos están un poco mezclados, también lo decía Freud. Pero vamos, aunque estén mezclados, puede haber un 90-100, 80-20. Tenemos el caso más extremo de relación de sexos intercambiados casi, es del de Chopin, que era totalmente afeminado, con su pareja que se llamaba George Sand, que se pone nombre masculino y se pone pantalones, aunque era una mujer. O sea, con lo cual ahí tenemos una mujer con rol masculino y un hombre con rol femenino. Es un caso extremo, evidentemente. Para saltar a una ópera de tanto contenido sexual, he dicho antes que nos vamos a finales del siglo XX y nos vamos aquí. Hades, Thomas Hades, uno de los compositores mejores del momento, con éxito en Londres, en Nueva York, en el Met, etc., escribió esta ópera sobre un escándalo sexual de una mujer que se llegó a acostar con 85 hombres, la duquesa de Argyll. Hay una serie en Netflix que se llama Un escándalo muy británico, British Scandal, que hace referencia a esto, porque además la ópera contiene la escena de una felación, con lo cual nos vamos a esto en Popea no llegan, justificada. ¿Por qué está justificada? Porque una de las pruebas en el juicio de la duquesa de Argyll, cuando le pidieron el divorcio, era a ella se le veía practicando la felación en una foto que se había tomado con una Polaroid, y no estaba claro quién era la otra persona a la que le estaba practicando la felación, porque no se le veía bien la cara. Ella nunca lo quiso revelar. Bien, esta no tiene que ver, es simplemente el contenido sexual. Esta sí que tiene que ver totalmente. Agripina. ¿Quién es Agripina? Lo he dicho antes, Agripina es la madre de Nerón. Un poco confuso porque es Agripina la menor, que es la madre de Nerón, y Agripina la mayor es la madre de Calígula, que esto es un poco confuso porque además resulta que a las dos las exiliaron en la misma isla, que se llama la isla de Bentetone, que es una isla de una superficie similar a la de Tabarca, para que os hagáis una idea. Y aquí tenemos entre las personas que asisten al más ilustre experto que hay en España y en el mundo sobre Tabarca, que lo tenemos con nosotros, que ha escrito más de un libro sobre Tabarca. Pues es simplemente para que os una idea del tipo de isla que es. Pues a las dos, a la Agripina la mayor y a la menor, las exiliaron en el mismo sitio. Bien, esta ópera de Händel tiene como protagonistas a Agripina, a Nerón, su hijo, por tanto es la época juvenil, a Popea, a Otón, ya sabemos quién es Otón también, a Claudio, que también sabemos quién es. Vale, no me puedo extender, no es muy histórica. La mayoría de las óperas, si nos parece que con el cine hacen barbaridades ahora, bueno, con lo que hacían con las óperas ya es que bueno, en esta, por ejemplo, Claudio está obsesionado con acostarse con Popea, si no se llegaron a conocer históricamente, imposible. Todos los protagonistas están obsesionados con Popea. Y eso que la gente que iba a las óperas en aquel momento, estoy seguro que eran más cultas que las que van ahora, entre otras cosas porque no tenían estupideces como TikTok o WhatsApp o, en fin, no sé, muchas cosas de pérdida de tiempo y leían bastante más claro. Bien, esta es otra ópera completamente relacionada. Y esta es otra ópera, basta ver el título, también muy relacionada, que es de Boito. ¿Quién es Boito? Boito es el libretista de Verdi, de las dos óperas más geniales de Verdi, que son Falstaff y Otelo. También hizo el arreglo de Simón Boccanegra, que es la antepenúltima.
y Boito escribió una ópera sobre Nerón. Pero la perspectiva es, qué curioso es que a principios del siglo XX, le llevó mucho tiempo escribirla, con lo cual podemos considerarla también finales del XIX, sea la perspectiva sobre Nerón mucho más conservadora que en 1600, no 1700, 1642. Es sorprendente, porque aquí es el Nerón malo, perverso, degenerado, y lo malo que es con los cristianos y lo maravillosos y extraordinarios que son los cristianos. Y en la Coronación de Popea no hay nada de Nerón malo y no hay nada de cristianos, así de claro. Hago aquí, por cerrar este apartado sobre Nerón y sobre esta ópera, una mención muy rápida, que no traigo ya más fotos, sobre qué emperadores, que es muy bueno, es muy bonito esto, conocer la historia de Roma o la mitología griega a través de la ópera. Si empezamos con la monarquía romana, tenemos a Tarquinio el Soberbio, que fue rey, y está The Rape of Lucretia, de Britain. República tardía, Lucio Cornelio Sila, que fue dictador, Lucio Sila de Mozart, una ópera muy poco conocida de Mozart, y eso que es justo la que va antes de Idomeneo, se debería representar más. Mozart tiene 22 óperas, se representan 7. La siguiente es Julio César. Julio César es ya el origen en realidad de lo que viene después, y hay un Julio César precioso de Händel, Julio Césare in Egipto. Julio César tuvo un hijo con Cleopatra, como sabéis, al que asesinaron, con lo cual no deja descendencia, y en su testamento él nombra como heredero, no a Marco Antonio, como se esperaba, Marco Antonio es el que se enamoró de Cleopatra después de él, sino a Augusto, pero lo nombra como heredero a su sobrino, pero lo más importante es que lo adopta como hijo al final. Por lo tanto, Augusto es de donde nace toda la dinastía de los emperadores más conocidos, porque el resto ya son prácticamente, hay muchos emperadores, pero la mayoría son desconocidos totalmente. Aquí empieza la serie. El primero de la serie es Julio César. El segundo es Augusto, que hay 2 óperas, Anthony and Cleopatra de Barber, no la conoceréis, la ópera inglesa es mucho más popular que la italiana, gravísimo error, pero esta ópera abrió el Metropolitan de Nueva York, nada menos y nada más, o sea, el famoso Metropolitan de Nueva York, el teatro más famoso de ópera del mundo, o de más prestigio en este momento, por lo menos ahora, fue abierto con esta ópera. Y hace solo 3 años, Adams, uno de los grandes compositores del momento, estrenó otro Antonio y Cleopatra, o Anthony and Cleopatra, que se estrenó también en el Liceo de Barcelona hace 3 años. De Augusto damos un salto a Tiberio, que es el hijo, que también es hijo adoptivo y que es el hijo de Livia, de su mujer. No hay ópera sobre Tiberio, es el emperador más desconocido de la dinastía Julio-Claudia, entre otras cosas porque en los últimos 10-15 años de su vida se retiró a la isla de Capri y se dedicó simplemente a orgías con mujeres y pasó completamente de gobernar y ni siquiera aparecía por Roma. Eso está muy bien explicado en el docudrama de Netflix, donde se ve a Tiberio enseñando a Calígula pues, las buenas lecciones que le dio de cómo era la vida. Ya sabemos cómo salió después. Calígula es el que sucede a Tiberio. Calígula mata a Tiberio. Lo mata en Capri, pues cuando ve que se está alargando mucho, pues lo mata. Y entra, y Calígula, a pesar de todo lo que se ha conocido, etcétera, duró 4 años solo en el poder. Y hay óperas también de Calígula. Hay la ópera esta que he traído aquí, de Glanertes, es una ópera relativamente menos conocida, pero en YouTube hay un montón de fragmentos, no está la versión entera. El siguiente, Claudio, de Claudio sí, porque Claudio es protagonista. Claudio es el que sucede a Calígula, y digamos que Augusto era emperador bueno, Tiberio no hizo trastadas, pero simplemente no gobernó, Calígula es malo, muy malo, y con Claudio volvemos a un emperador bueno, un emperador sensato, un emperador razonable, y sí que hay óperas. Está la Agripina de Händel, donde es protagonista principal, porque Claudio se casó con Agripina. Que se casó con Agripina quiere decir que se casó con la madre de Nerón, por tanto, y adopta también a Nerón, que es lo que hace que Nerón luego pueda ser emperador. Cuando muere Claudio, que lo envenena la madre de Nerón, o sea, a Claudio lo mata la madre de Nerón, aquí el sistema de acceder al poder era matar al anterior,
pero eso fue cada vez a más. No es que, como digo, es muy importante en la vida, yo digo siempre la inercia. La inercia fue desastrosa. En el 69 se cargaron a 4, quiero decir, en solo un año. No da una media ni de 3 meses, o 3 meses justos si los dividimos así. Es decir, que eso fue a peor. Y luego ya los emperadores que hay, ya la inmensa mayoría son militares, ya no pertenecen a la familia, a una familia, pero era, bueno, pues mato a este y entonces me pongo yo y bien, pues en la historia de Roma es realmente de una enorme crueldad. Después de Claudio, ¿quién viene? Nerón. Nerón. ¿Y qué óperas tenemos de Nerón? Ya las he dicho, la Incoronación de Popea, la de Monteverdi, la de Händel y el Nerón de Boito. Siguiendo, y ya muy poco más, porque hay muy poco más, en cuanto al año de los 4 emperadores, tenemos a Otón, que lo he mencionado ya, el segundo marido de Popea, la Incoronación de Popea, y una ópera de Vivaldi excelente, pero muy poco conocida, las óperas de Vivaldi son muy poco conocidas, que se llama Otón in Vila, está claro el nombre, es una ópera sobre Otón. El Imperio, siguiendo ya con el Imperio, pero no la dinastía Julia-Claudia. ¿Qué ópera tenemos? Esta magistral, maravillosa, extraordinaria, La Clemencia de Tito de Mozart. Estamos en el 71, después de Cristo, por supuesto. ¿Y quién es Tito? Tito es el hijo de Vespasiano y es, sobre todo, se le conoce como el conquistador de Jerusalén. Si habéis estado, que habréis estado casi todos, supongo, en Roma, el arco que hay al lado del Coliseo se llama el arco de Tito. Pues este Tito es el mismo Tito que el de Mozart, el de la ópera de Mozart, que por cierto es la última ópera de Mozart, simultáneamente a la flauta mágica, mucho menos conocida, pero es una ópera extraordinaria, quedando y además correcta en el análisis biográfico que hace, porque Tito estaba enamorada de la princesa Berenice, princesa de Israel o de Judea. Pues tenemos otro emperador. El siguiente emperador que aparece es Adriano. Adriano era emperador español, de origen hispánico, nació en Sevilla y también tiene su ópera. Y luego, como sabéis, Roma cae, 470, Roma cae, pero antes, que esto es mucho menos sabido, antes de la caída de Roma como ciudad, se ha trasladado la capital a Constantinopla. Y la traslada Constantino, que es el que proclama como religión oficial del imperio el cristianismo en el 313. Y ahí empieza otra película completamente diferente, sí o no, o sea, sigue siendo el imperio romano, y sigue siendo el imperio romano hasta 1453, cuando Roma, el imperio romano, Constantinopla, es conquistada por los turcos, y concretamente por Mehmet o Maometo II, protagonista de una preciosa y maravillosa ópera de Rossini, de la que hablaremos en la próxima ocasión. ¿Qué emperadores hay de este periodo? Está solamente Justiniano, muy conocido, y está en una ópera precisamente de Donizetti, que se llama Belisario. ¿Y quién es Belisario? Belisario es el general de Justiniano. Los protagonistas son Belisario, Justiniano y su famosa esposa Teodora. Justiniano llega a reconquistar buena parte del Imperio Romano, llega a conquistar Roma, y esto es anécdota aquí interesante de contar, reconquista Alicante. La parte de España que reconquista es hasta Denia. De Denia para abajo, Cartagena era su capital. Luego, pues, los visigodos, procedentes de Alemania, pues, expulsan a los romanos que han reconquistado España. Y interesantísima ópera de Donizetti. Cerrando, los emperadores hispanos, como pongo nota contextual, hubo 3: Trajano, de Sevilla, Adriano de Sevilla y Teodosio de Segovia. Bueno, he cerrado con esto mi larga exposición sobre Monteverdi y pasamos al segundo compositor, o a la segunda parte de la conferencia, Vivaldi. Vivaldi está aquí. Vivaldi era violinista, y mucho menos conocido de que fuera violinista es, a ver si me sale la película, sí, mucho conocido, sabido que era violinista. Lo que es bastante menos sabido, creo que es bastante menos sabido, es que Vivaldi era sacerdote. O sea, es esta película, que es además una película francesa, En France à Venise, muy bonita, muy bien hecha, una película rodada en Venecia. Se ven muy bien los conflictos que tiene, porque él era sacerdote, pero no le gustaba dar misa,
y cómo se queja el arzobispo de decir, bueno, tú no das misa y sin embargo conciertos y óperas todo lo que quieras, ¿no? O sea, es que me pongo muy mal de estar de pie, para dirigir sí que vale, ¿no? Pero para dar misa no. Bueno, pero era sacerdote y realmente lo que le llevó al desastre de morir en la miseria fue la combinación que tenía con sacerdocio y pasión sexual, que eso no va demasiado bien, porque vivía con una mujer, o mejor dicho, con dos. La hermana quizás estaba para cubrir las apariencias, eso aparece también en la película. Claro, se lía con una cantante y se pone a vivir con ella. Bueno, pues Venecia no era muy grande entonces, ahora tampoco es demasiado grande, pues ya os podéis imaginar, mira el cura cómo se lo pasa de bien. El cura estaba, aquí tenemos, bien, a ver si me sale aquí, memorias hospitales. Bueno, quería haber puesto, sí, está aquí la foto. Esta foto, esta es el Hospital de la Pietà, que se llama también como Chiesa o Iglesia Vivaldi. Esto está muy, muy céntrico en Venecia. Cuando sales de la plaza de San Marco, bueno, si te orientas al mar, sería a la izquierda exactamente, nada, a unos metros, pasado un pocos metros después de pasar el famoso puente de los Suspiros. Pues esta es la Chiesa Vivaldi, y era donde trabajaba él, y es muy, muy interesante porque él dirigía una orquesta y un coro, y todos los componentes de la orquesta y del coro eran mujeres, solo mujeres. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué solo mujeres? Pues porque en Venecia había una cantidad enorme de prostitución. Podéis decir, ¿y qué tiene que ver esto una cosa con la otra? Pues que como había tanta prostitución y menos medios contraceptivos, había un montón de mujeres que se quedaban embarazadas y a los hijos los abandonaban. Y era un hospital, entonces a esos chicos les daban una educación, chicos no, chicas. Los chicos no sé lo que hacían con ellos, la verdad. No, me acaba de surgir la pregunta, nada más que lo estoy diciendo. Pero a las chicas las mandaban allí y la orquesta de Vivaldi era una orquesta de mujeres, y lo fue así durante muchísimos años. Pero a Vivaldi no le gustaba eso de la orquesta y demás, lo que de verdad le gustaba era la ópera, estaba completamente obsesionado con la ópera. No sabemos cuántas óperas escribió Vivaldi, él dijo que escribió 94, lo dijo un par de ocasiones por escrito. No tenemos 94 óperas de Vivaldi, puede haber completas entre 45 y 50, que sigue siendo una barbaridad, y demuestra que era eso lo que realmente le gustaba. En un momento dado, Vivaldi no puede aguantar más la situación en la que está, me refiero que la situación de que está liado con otra, el escándalo va más, que está liado con el arzobispo interviene, y al final se tiene que ir porque él se tiene que ir de Venecia, se tiene que ir porque además él invertía en las óperas, no le pagan y bueno, se va a Venecia porque a Viena, porque el emperador ahí le va a ofrecer, por fin, le van a encargar óperas y óperas y óperas y óperas, siempre la ópera. Llega a Viena y eso es un desastre. Se va con la chica, por cierto, que era cantante, Ana Giró. Llega a Viena y es un fracaso completo, no tiene dinero, está en la absoluta miseria, y se aloja como último lugar, aquí, que he traído la foto, en un hotel, a ver si van las fotos así, en un hotel que es muy conocido por otra cosa, que es el Hotel Sacher, que es conocido por la tarta de chocolate esta, la tarta Sacher. No se aloja en el hotel, se aloja en una casa, ese hotel no estaba entonces, claro, no tenía dinero para eso, además. Se aloja en una casa que luego pues de ahí se hizo el hotel, y le entierran muy cerquita, cuando se muere relativamente rápido, no tienen dinero ni para el médico, se muere relativamente rápido y lo entierran en un cementerio que, para más agravante todavía, ese cementerio unos años después lo destrozan, lo derruyen y no hay tumba de Vivaldi. O sea, si Mozart se sabe más o menos dónde está enterrado, porque su esposa Constanza muchos años después dice, lo enterraron en una fosa común por aquí, más o menos por aquí. Bueno, pues vale, que no era el cementerio principal de Viena, donde están enterrados Beethoven, Brahms, Schubert, etcétera, pues Vivaldi peor todavía, con lo cual es verdaderamente dramático cómo termina. Importancia de Vivaldi. No está tan valorado como debería. Lo siguiente que traigo aquí, la nota que traigo aquí, aunque no traigo foto, es las transcripciones de Bach. Es poco sabido que Bach, aunque solo Vivaldi era 8 años mayor que él, o sea, prácticamente nada, tenía una admiración enorme por Vivaldi, tenía un montón de partituras en su biblioteca o en su colección, y además transcribió muchas obras de Vivaldi. Bueno, eso significa algo, significa una admiración muy grande, con lo cual
la musicología lo que pasa es que es en gran parte alemana y se desprecia lo que no es alemán. Creo que eso es uno de los problemas que tiene Vivaldi. Traigo a continuación las memorias de Casanova. Y dice, ¿aquí qué tiene que ver las memorias de Casanova? No me las he leído enteras, porque son unos 4 o 5 mil páginas, pero a través de la ayuda de ChatGPT he seleccionado los textos que me interesaban y habla en varias ocasiones de Vivaldi y se refiere con cierto desprecio además al tema sexual, claro, que es lo que a él le interesaba. Casanova en sus memorias habla de sus 132 novias, con pleno detalle, de cada una, de las estrategias de conquista, etcétera, que por supuesto es la mejor estrategia del seductor, es la frialdad. El calor suele producir poco éxito. Pues habla de Vivaldi, por cierto, título de anécdota también muy curiosa de Casanova es que es colibretista del famoso Don Giovanni de Mozart, junto con Da Ponte. Esto sí que lo traigo en foto, que es esta película que la recomiendo absolutamente, porque de Casanova hay varias películas, las he visto pero ninguna me convence, y esta sí. Los protagonistas de esta película son Da Ponte, que es el que está ahí, esta es su amante, Mozart y Casanova. Y en los ensayos Casanova le está diciendo a Mozart, pero vamos a ver, ¿cómo que en España pones que 200 conquistas? Eso es una basura, hombre, pon más de 1000, y por eso el aria famosa es mille tre, como las conquistas de Don Giovanni. Eso sale estrictamente así en la película cuando Casanova está en el ensayo con Mozart. Vale. Terminamos la parte biográfica de Vivaldi y óperas, pues he puesto ahí entre 55 y 94, 25 partituras completas, bueno, Orlando Furiosa es la más conocida. Las óperas de Vivaldi son preciosas, muy bonitas musicalmente, aquí tenemos una, la más interpretada, está en Medici, como he puesto ahí, pero el tema teatral no está tan claro. Digo no está tan claro, me refiero que es eso, que son muy musicales, pero quizás le faltara un poco de genio teatral, o por lo menos es la impresión que tengo, y desde luego esa es la razón también, una de las razones por las que no se interpretan tanto. Conciertos. Bien, este es el más conocido, las 4 estaciones, obviamente. El año pasado se cumplieron 300 años de las 4 estaciones, ¿verdad que no se celebró? No hace falta, si se está celebrando todas las semanas. Y os he traído los poemas de las 4 estaciones, que esto es bastante menos conocido, porque los poemas son de Vivaldi. O sea, el propio Vivaldi escribió los poemas para acompañar a las obras. Bien, pues ahí he puesto una transcripción, bien, son poemas pues, que reflejan lo que viene, pero ya nos está demostrando con muchísima anticipación que es lo que es el poema sinfónico que harán muchos autores después, pues Vivaldi ya se anticipó y lo hizo mucho tiempo antes. Y a continuación el resto de lo que os he puesto, y este es el siguiente compositor, son simplemente recomendaciones de otras obras de Vivaldi para que no estemos escuchando siempre las 4 estaciones y a lo mejor 10 versiones distintas, pero solo la misma obra. Obras, no óperas, porque Vivaldi tiene un montón de música instrumental, tiene 520 conciertos, de ellos 230 para violín, son cifras espectaculares. Bueno, pues aquí yo he puesto algunas obras, las obras religiosas son interesantísimas y nada difíciles, ¿eh? Vivaldi, estas obras son igual de fáciles, las óperas también son fáciles, lo que pasa es que la ópera tiene una historia, y si la historia no está dramáticamente bien tratada o el libreto no es bueno, pues ya se queda un poco coja, pero la música instrumental es soberbia y Vivaldi es un compositor muy fácil, Vivaldi es un compositor de primer curso. Compositores, en general estos compositores de aquí, Monteverdi tiene es un poco más complejo para el que no tiene experiencia, pero estos compositores, Vivaldi, Monteverdi, Bellini y Donizetti son muy fáciles, no tiene que ver con Bruckner, que sería de quinto curso. Vale, hemos acabado con Vivaldi, nos vamos a Bellini. Yo no sé si el nombre Bellini os dice mucho o no, pero son estos compositores que son más conocidos las obras que el compositor en sí. En el caso de Bellini, la obra que es muy conocida se llama Norma, con una aria famosísima que se llama Casta Diva. Para los que les gusta escuchar solo trozos de ópera, seguro que la conocerán. Esta es una película sobre Bellini. No me gusta tanto como la de Vivaldi, es más antigua. Que sea más antigua no significa que sea peor, pero bueno. Hay algunas películas del 50 y del 40 que quedan un poquito antiguas de más en estilo. Están disponibles en YouTube también.
¿Qué Bellini? Pues podemos decir que era, puesto aquí, sensibilidad extrema, vida afectiva intensa, una enfermedad que algunos dicen que es que fue un envenenamiento por un tema de celos, etcétera, porque el hombre estaba obsesionado completamente con las mujeres y las conquistas, y se muere con 32 años, que es una edad tempranísima. O sea, Mozart muere con 35, el récord mundial lo tiene Arriaga, del Teatro Arriaga de Bilbao, que muere con 20, pero en cualquier caso 32 son muy pocos, podía haber hecho mucho más. Bellini es el típico de la representación del bel canto. Si sabéis lo que el bel canto significa. Bel canto, en su traducción, que se entiende más quizás, es el cantar bello. ¿Qué significa el cantar bello? Pues que no me preocupo mucho de la orquesta no importa demasiado, y lo que verdaderamente me preocupa es la belleza del canto. No me preocupa tampoco demasiado el argumento de la ópera, y hemos desplazado entonces todo a lo vocal. Esto a la mayoría de la gente, sobre todo a la gente a la que le gustan los trocitos de ópera, si no las óperas enteras, pues les encanta. Obras de Bellini. A mí esta es la que más me gusta y es la última. Esta pasa ya del bel canto, ya es un Bellini muy refinado. Hay que decir que a Wagner le encantaba Bellini, que fue un compositor modélico para muchos. I Puritani. El tema de I Puritani es la rebelión protestante en Inglaterra, o más que protestante, porque no está bien dicho lo de protestante, es la rebelión contra el rey para matar al rey, que estamos hablando del rey Carlos I, que como decía el otro día es muy conocido que se mató al rey Borbón en Francia, a Luis XVI, pero mucho menos conocido que se mató a Carlos I por una revolución en Inglaterra, y que a partir de ahí ya todos los reyes en Inglaterra han sido monarquías parlamentarias. La ópera es preciosa, la versión del Met de Nueva York, que está disponible en la plataforma del Met, con Anne Netrebko, es absolutamente ideal. Y es muy sencilla, muy musical, muy maravillosa, y no estaría de mal escuchar una ópera de Bellini entera. Películas: Matar al rey, sobre la ejecución de Carlos I, el juicio a Carlos I, y Cromwell, que es el líder de los puritanos, y Puritani, tema de la ópera. No aparece Cromwell en la ópera, pero el tema de la revolución puritana sí que está totalmente en la ópera. Aparece, de hecho, la esposa de Carlos I es una de las protagonistas de la ópera. Siguiente ópera, preciosa, desde un punto de vista musical absolutamente preciosa. Y Capuletti e i Montecchi, pues sabemos lo que son los Capuletos y los Montecchi. Ese sería como, me hubiera quedado bastante más bonito Romeo y Julieta, lo que sería bastante más, el título le hubiera quedado bastante mejor. Y no tenía ninguna razón para no poner ese título, porque además a los compositores les daba igual. Hay 30 clemencias de Tito, 60 Armidas. Bueno, problema que tiene esta ópera, musicalmente preciosa, pues el problema se ve en la foto. ¿Y por qué es en la foto? Dos chicas preciosas, las dos de las mejores cantantes del momento, pues que el Romeo lo interpreta una mujer. Y claro, esto le quita mucha credibilidad. Es decir, Anna Netrebko es Julieta y Elina Garanca es Romeo. Claro, esto se hace raro, se nos hace raro. En la época no se haría raro, pero hoy desde luego se hace raro. Eso es el mayor pero que le pondría. Y luego, pues volvemos otra vez al tema dramatúrgico, pues el libreto no es ideal en cuanto a lo que se puede hacer con Romeo y Julieta de Shakespeare. Bien, esta es la más conocida de todas. Esta es una de las óperas más famosas del repertorio, especialmente en cuanto a los fragmentos. La hizo muy famosa María Callas, por eso he traído esta grabación, que fue su ópera de referencia. Y no sé si sabéis de lo que trata o no, pero Norma es una sacerdotisa druida que se enamora de un romano y tiene 2 hijos con un romano. Pues eso es esencialmente la historia de la ópera. Hay varias versiones, la del Met también es estupenda. Os he puesto a continuación el listado de óperas de Bellini, porque no tiene tantas. Ahí están, sobre Salvini, El Pirata, etc. Esto es la relación. Y he puesto a continuación, que es muy importante para darnos cuenta de la fama de un compositor concreto, de la relevancia de un compositor concreto, de verdad, la relevancia práctica. La relevancia práctica quiero decir óperas que estén disponibles en repertorio y que se interpreten habitualmente. Para eso es una radiografía de la plataforma del Met.
Pues tiene una norma, un puritani y una sonámbula. Y en la plataforma de Medici tiene 2 puritanis, 2 normas, un pirata, 2 sonámbulas y una Beatrice di Tenda. Además de esto ha añadido el pirata My Opera Player, que es la plataforma del Teatro Real, y Capuletti, la Scala TV, la plataforma de la Ópera de Milán, de la Scala de Milán. La oferta que hay en Internet de ópera hoy es absolutamente abrumadora. O sea, varias vidas tuvieras y no te daría tiempo a escuchar todas las óperas. Solamente en el canal de Ópera en Vídeo, que además es gratuito, aquí ya no vale eso de, oh, la ópera es una cosa cara. No, si además si no hace falta ir a un teatro de ópera, si se ve mucho mejor en casa. Concentrado, se ve mucho mejor en casa, con los subtítulos, con todo, la orquesta no tapa a los cantantes. Pues el canal de Ópera en Vídeo tiene 35.000, he dicho bien 35.000. Claro, pero es que aparte cada vez hay más. El Teatro Real de la plataforma cada vez funciona mejor, la Scala TV ha sacado, el Festival de Glyndebourne, que es el mejor festival de ópera de Inglaterra, ha sacado su propia plataforma, y muchas o son gratis o son muy baratas. Muy baratas quiere decir que pagas 4 euros por título, o una suscripción. Glyndebourne tiene una suscripción de 7 euros, la del Met es un poco más cara, 15 euros, pero muchas te permiten eso, pagar por título. La Scala también te permite pagar por título, cuestan las óperas 4 euros, o sea que vuelvo a lo mismo, que no es de dinero, no es por dinero. Y hay, sí, sí, lo sé, hace algún tiempo que se viene haciendo, sobre todo el Met de Nueva York y el Covent Garden, pero bueno, a mí no me gusta, para ir a la ópera en el cine, para eso la veo en casa. Pero, en fin, eso ya cada uno puede tener una pantalla más grande o lo que sea, en fin. Vale. Hemos cerrado con esto Bellini y nos vamos a Donizetti. Yo no sé de los compositores que he traído aquí, no sé cuántos conoceréis o no conoceréis a Donizetti, pero dentro de lo que son los aficionados a la ópera es un compositor extraordinariamente popular. Y cuando veamos luego el número de óperas que tienen, plataformas, etcétera, pues veréis la popularidad que tiene. Donizetti, bueno, no he dicho fechas, aunque las he puesto ahí. Este es Donizetti, también muy poco, 51 años, 1797 a 1848, o sea, ya nos hemos metido, estamos hacia la mitad del siglo XIX. Nace en Bérgamo, y esta es una película que tampoco me entusiasma mucho, lo que pasa es que es la única que hay, que está disponible en YouTube, una película sobre Donizetti del 47. Donizetti tiene 65 óperas, que es una barbaridad, porque 65 óperas significan 3 al año, no 3 al año contando el tiempo de vida, sino 3 al año contando los años en los que estuvo componiendo. Son óperas románticas, pero su vida no fue nada romántica, cero. Aquí tratan de presentarlo como el caballero del sueño, nada. ¿Qué es lo único que hacía Donizetti? Trabajar y trabajar y trabajar. Primero hacía una ópera, luego hacía otra ópera, luego hacía otra ópera, y se pasó toda la vida trabajando. Se debió acostar con alguien que no debía, o con prostitutas, y contrajo la sífilis. Bueno, no es que todas las prostitutas tengan la sífilis, pero en fin, en aquella época pues había menos protección y sobre todo si la contraías no había antibióticos para curarte. Eso le llevó a una enfermedad mental, como pasó a otras personas, a Nietzsche también le ocurrió, y otros más, por sífilis, y acabó en un manicomio, y murió con 51 años. Eso es un resumen de su vida. Su obra, bueno, aquí he puesto lista de óperas, no están todas, pero voy a hablar con más detalle de alguna, ¿vale? Pero esto es una lista, pues bueno, pues un catálogo. Ahí voy a las estadísticas. A mí me gustan mucho las estadísticas en general, porque las estadísticas son un reflejo de cómo son las cosas de verdad, y son datos objetivos y no subjetivos. Donizetti en el canal Ópera y Vídeo, es este canal que he dicho que tenía 35.000. De Verdi hay 3.101 óperas, 3.101, unas cuantas. Segundo, Puccini, 2.344. Tercero, Mozart, 1.800. Cuarto, Wagner, 1.056. Y quinto, Donizetti, 1.013. Hombre, entonces esto significa que es un compositor extraordinariamente popular dentro de la cantidad de óperas que se hacen, porque para que estén en ese canal de Ópera en Vídeo significa que se han hecho representaciones. Rossini está detrás de él con 900, Händel 679, Bizet, claro, como prácticamente solo tiene Carmen, pues se quedan 484, que supongo que 450 serán Cármenes diferentes. Richard Strauss 471, Offenbach 322, Monteverdi 229, Britten 221 y Gounod, el autor de Fausto, 202. Bueno, pues esto nos dice bastante, está casi tan alto como Wagner. ¿Qué es menos conocido? Bueno, menos conocido quizás
por el gran público, por el público que va a la ópera, es muy conocido y muy admirado. Donizetti en el Met, esto es muy significativo, nada menos que 14 representaciones, son un montón, porque el Met tiene una plataforma limitada, no pone todos los títulos que ellos hacen, elige algunos, por ejemplo Debussy ni siquiera está, no hay ni una de Debussy, no hay ni una de Janácek, y sin embargo hay 14 de Donizetti, con 8 títulos. Comparando he puesto Mozart, tiene 20 representaciones, 7 títulos, no está tan arriba de Donizetti. Verdi, 49 representaciones, el top, con 16 títulos. Puccini, 32, con 10 títulos. Wagner, 20, con 10. Y Bizet, 7 representaciones. Richard Strauss, 13 representaciones, 6 títulos. Rossini, 13 representaciones, 8 títulos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que nada menos que 14 óperas de Rossini volcadas en la plataforma del Met, lo cual es la plataforma de ópera más importante del mundo, con mucha diferencia sobre todas las demás, porque además las grabaciones son excelentes, está todo cuidadísimo, tiene subtítulos en unos 12 idiomas, y entrevistas, está súper cuidado. Es los que haces, tú decías lo de los cines, pues eso mismo de los cines es lo que suben a la plataforma. Bien, brevemente, óperas de Donizetti, voy a hacer referencia a alguna. Don Pasquale, muy conocida. Es el caso de un señor mayor, esto sí que he traído foto, estoy saltando las fotos, aquí tengo foto, un señor mayor, 55, 68, 60 años, pues se casa con una chica joven, que es un matrimonio trampa, que su sobrino, el dinero, comedia de enredos total, que luego lo hizo Strauss también con La mujer silenciosa, en versión alemana, es prácticamente la misma historia. Y bueno, es una ópera muy representada, en YouTube hay un montón de versiones, lo miré el otro día, hay hasta versiones en alemán, hay hasta una película, versión cine en alemán, es una ópera italiana totalmente. Esta es la más conocida de todas, El elixir d'amore, y esta es la que tiene el aria tan conocida que se llama Una furtiva lágrima. El elixir d'amore es una ópera absolutamente encantadora, el otro también, de Pascual, está muy bien también, pero esta es encantadora, es una ópera. Y hay una versión en Medici, soberbia, que está hecha en el aeropuerto de Milán, en el aeropuerto Milano-Malpensa. ¿Qué quiere decir que está hecha la ópera en el aeropuerto? Pues que la grabaron en cine en el aeropuerto y los intérpretes son, no camareros, o sea, hacen de camareros, hacen de azafatas, hacen de pilotos de avión. Uno de los Dulcamara, que es el que vende el elixir, llega en avioneta, aterriza, se le ve aterrizar, y es graciosísimo y es ideal porque lo hicieron además para la televisión francesa, suiza y alemana, España fuera, como siempre, y está muy cuidado y es la manera que realmente se puede vender la ópera, porque yo no sé si aquí todos los que estáis habéis escuchado óperas enteras, a lo mejor no, pero lo que no se conoce muchas veces asusta, da miedo, impone. Y sin embargo, lo que se conoce y se ofrece de una manera tan agradable, tan bien hecha y con tanto entusiasmo, encanta. Y muy brevemente, ¿de qué trata el elixir d'amore? Pues es un chico que se llama Nemorino, que está enamorado de una chica, y la chica le rechaza porque es un baboso. El chico quiere conquistarla como sea, y aparece por el pueblo un señor que vende licores, y él decide comprar el licor de la Regina Isolda. Todavía Wagner no había llegado, pero el cuento de Tristán y Isolda, o la leyenda de Tristán y Isolda, quito lo de cuento, ya existía. Compra un elixir, que le estafan, porque no es un elixir, o sea, es una botella de vino, simplemente, se la bebe y se emborracha, con lo cual, pues, ya queda un poco más desinhibido, sería la palabra, y resulta que mientras se acaba de tomar la botella, cuando acaba la botella, llega la noticia al pueblo de que ha heredado de un tío y que es supermillonario. Claro, todas las chicas están encantadas, vas todas detrás de él, todas como locas, pues vamos, Nemorino, es millonario, fíjate, chico. Tiene mucha gracia aquí en esto, porque claro, aquí es camarero, es el camarero en el bar del aeropuerto, que está el público, además, en la representación esta está el público no está bien dicho, porque no hay público, es la gente que va a tomar un avión, etcétera, y dice, ¿qué están haciendo aquí una ópera? ¿Esto qué es? Y tal, en fin. Bien, el competidor de Nemorino, en lugar de ser militar, en esta versión es piloto aéreo, muy bien, ¿por qué no? Total que se toma el elixir, es millonario, y todas las chicas, pues,
15, 20, 30 chicas del pueblo, Nemorino, 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 y dice, wow, el elixir este es mágico, este es maravilloso, esto es lo mejor que hay. Y entonces la chica, al ver que el chico no está triste, desolado, lloriqueando por haberla perdido, porque ella no quiere estar con él, la chica que le rechazaba, cuando ve que al contrario, él atrae a otras mujeres y hay otras mujeres que van detrás de él, sin saber todavía lo de la herencia, le valoriza. O sea, todo lo que le desvalorizaba totalmente, pues le pone en valor y acaba la ópera con un final romántico feliz en donde acaban los dos juntos. Pero todo esto que acabo de resumir, muy resumido, está hecho con una música exquisita, con muchísima gracia. Donizetti tiene un gran talento para lo cómico y también para lo dramático, para las dos cosas, ¿eh? Y es muy agradable de escuchar. Y de nuevo estamos en nivel de primer curso básico. Esto además se puede escuchar esta versión, se pueden escuchar las del Met, se pueden escuchar en YouTube, hay un montón, preferiblemente, como digo yo siempre, con subtítulos, o si no uno se lee el libreto antes en casa, pero eso es bastante más pesado. Y aunque se lea el libreto no es lo mismo, porque no tienes la imagen justo con la música. Bien, eso es el elixir d'amor y esta representación en Milano Malpensa. La Fille du Régiment, en francés. Esta es una de las últimas óperas de Rossini, es también cómica y es un absoluto encanto. Hay una representación que es esta, en la plataforma del Met de Nueva York. Hay dos, también estamos viendo que la importancia de la ópera, porque tiene dos representaciones en el Met de Nueva York, que está cuidadísima, hace un rol de cameo, además, Kathleen Turner, la actriz, y es una chica que entra a un regimiento, es abandonada de pequeña y sus padres se convierten en los soldados del regimiento. Bien, a partir de ahí la historia se va haciendo, todo es cómico, todo es gracioso, todo es una ópera con una extraordinaria y total musicalidad. La más famosa de todas es esta, Lucía de Lammermoor, especialmente un aria que se llama el aria de la locura, porque Lucía realmente se vuelve loca. La conferencia normalmente tardo hora y media, doy hora y media y luego abro un coloquio, lo cual estaré, si no llevo mal el reloj, son las 8:05, 25 minutos más, cierro y abro coloquio. Lucía de Lammermoor, esta es la representación del Met de Nueva York. ¿Qué es Lammermoor? Pues aquí está la foto, es un castillo o una zona de Escocia. Esta ópera es extraordinariamente popular en España, como todas las demás de Donizetti, porque cuando se estrenaban en Italia, después de estrenarse, el siguiente país donde se hacían era en España. Primero Italia y luego España, no Francia. ¿Por qué? Pues porque España nunca ha tenido una tradición operística. En España el Teatro Real se abre en 1856, había algún teatro de ópera antes en Madrid. España importaba lo italiano y ya está, no hay ópera española relevante del siglo XIX. Hay algunas óperas, empieza a haber algunas en el 20, escribe Albéniz y las escribe en inglés, no en español. Las tres óperas más conocidas de Albéniz son en inglés. Y por tanto Donizetti, pues quizás por su accesibilidad, por su facilidad, ha sido un compositor siempre muy popular en España. Se basa en hechos reales, es decir, la historia de Lucía de Lammermoor es la de una persona que se vuelve loca, correcto, pero ¿por qué se vuelve loca? Porque se casa con la persona a la que no quiere a otra persona, por una serie de circunstancias, de familiares, un poco un Romeo y Julieta un poco actualizado. Y en el trastorno que tiene y el desagrado que tiene ante lo que ha hecho, en la noche de bodas mata a su marido, al marido con el que ella no quería casarse. Y entonces viene el aria de la locura. Y digo que trata de hechos reales porque eso es un hecho que ocurrió realmente en la realidad en su momento. Es una ópera que ha sido utilizada por Flaubert en Madame Bovary, por Tolstoy en Ana Karenina, es decir, que ha sido siempre muy popular. El sexteto de esta ópera ha sido infinitamente adaptado para muchas otras cosas, incluido el rock. Y en esencia, pues es eso, me he casado, no es me he enamorado de la persona, bueno, me he enamorado de la persona equivocada, quizás también, porque Romeo y Julieta y Tristán y Isolda son historias de haberse enamorado de la persona equivocada, o equivocada para la tranquilidad y para la paz.
Siguiente ópera de Donizetti. Esto es La Fille du Régiment, de Elixir d'Amore. Belisario. Y Belisario, y si quién es Belisario. Quería ver si tenía otra foto aquí. Belisario es el general de Justiniano. Y es la ópera que he mencionado antes, cuando he dicho que los protagonistas eran Justiniano, su esposa, ex prostituta Theodora, y Belisario, el general, el gran general de las tropas bizantinas. Esto hace serie porque estamos en el Imperio Romano de Oriente, estamos en la época de Justiniano, estamos en Constantinopla. Hace serie con otra serie de Netflix, que vamos, 2 Netflix en el mismo día, espectacular por mi parte. Esta serie es otro docudrama buenísimo. Un docudrama significa que, bueno, no siempre es esta proporción, pero en estas de Netflix sí que es la proporción. 80% de diálogos, ficticios o no, pero diálogos con actores, y 20% de personas comentando esos diálogos. Son series largas, estamos hablando de 3 temporadas en la del Imperio Romano y 2 temporadas en la del Imperio Otomano, y temporadas de unas 4 horas cada uno, con 5 episodios de 45 minutos, 45-50 minutos. ¿Por qué hace serie? Porque, claro, Justiniano es el esplendor máximo de Constantinopla, la expansión máxima, y Constantino XI, que es el último emperador romano, porque eso era Imperio Romano, seguía siendo Imperio Romano. Y aquí aparece perfectamente la serie, todo el mundo lo llaman los romanos, yo soy el sucesor de Augusto. En la batalla final dice, Augusto, hay que luchar. Bueno, pues cae y termina ahí en 1453 el Imperio Romano, que había nacido muchos años antes. Es exactamente en el 700 y pico antes de Cristo, que por cierto, y a título de paréntesis, porque antes quería haberlo mencionado, pero no lo he hecho, hay una tendencia muy generalizada de decir, no, el Imperio Romano cayó porque eran unos degenerados en el sexo, las orgías, siempre estaban de orgías, de fiestas, tal, y eso fue lo que motivó la caída. Eso es una solemne estupidez, porque los romanos estuvieron haciendo orgías 1000 años. Quiero decir, hasta que Constantino declara la religión oficial del imperio en el 313, pasaron 1000 años. Nerón, Calígula y estos son de principios de año 30, año 40, todavía queda para caerse. Al contrario, los historiadores más reputados, y sobre todo Edward Gibbon, que es el que ha hecho la mayor y más completa historia del Imperio Romano, consideran que es el cristianismo, no la causa, pero una de las causas de la caída del Imperio Romano. Y es fácil de entender. Si en lugar del movimiento y de la energía del sexo entramos, teorías de Freud y en gran parte de Schopenhauer, entramos en la represión del sexo, que es el cristianismo, en buena parte ha sido y sigue siendo, ahora lo que pasa es que no se les respeta, pues claro, pues esto significa que eso hace que fuera, no es la única causa, por supuesto, de la caída del Imperio Romano, pero sí que es, y desde luego no lo son las orgías o el desenfreno sexual. Eso es una solemne estupidez decir eso. Bien, el Imperio Otomano, esta serie coge la caída de Constantinopla, por tanto hace serie total con Justiniano, del esplendor máximo a la caída, Justiniano siglo VI, aquí estamos en 1453, y la segunda parte de la serie, interesantísima, hace referencia a la muy poco conocida relación entre Mehmed II, Mahometo II, el gran conquistador, la persona más famosa en el mundo musulmán y especialmente en Turquía, claro, con el príncipe Drácula. Y te dices, ¿y aquí qué tiene que ver Drácula? Bueno, pues tiene mucho que ver porque es muy poco sabido que Drácula, gran héroe en Rumanía, que es consideradísimo en Rumanía, Drácula era el príncipe, el gobernante de Rumanía, que en ese momento era un estado o una provincia vasalla del Imperio Otomano. Pero es que mucho más interesante que eso, y lo explica muy bien la serie, está muy bien hecho, y de esto es la imagen que tenemos de Drácula, no tiene nada que ver con esa. Mehmed y Drácula eran amigos íntimos, porque ambos se educaron en la niñez en Constantinopla. Drácula hablaba mejor turco que rumano. Con lo cual, bueno, pues la serie está muy bien, las 2 temporadas, la primera hace referencia a Constantinopla y la segunda hace referencia a la relación entre Mehmed y Drácula y la conquista por parte del Imperio Turco de Rumanía. Drácula era un bruto, etcétera, por supuesto, y fue Drácula el empalador, pero
bueno, no era lo que nos vendió esa novela de Stoker de finales del 19, que luego ha traído tantas películas. Bien, esta película es de recomendación absoluta, es la película de mayor presupuesto turco de la historia, turca y en turco, no pasa nada, ponen unos preciosos subtítulos en vuestro querido idioma o cualquier otro, y de muchísimos medios, y hace referencia a eso. Fethi significa conquista, la conquista de Constantinopla, un acontecimiento importantísimo dentro de la historia. Y esta hace serie porque el día del asedio, que aquí está puesto así, yo os he puesto exactamente, si lo escribís como lo he puesto yo, el día del asedio, 11 de septiembre de 1683, os lleva una página de Facebook, pirata supongo, claro, en la cual se reproduce la película. ¿Qué hace referencia a esto? Hemos dado un salto, estamos en 1683 y es cuando el Imperio Otomano está a punto de conquistar Viena, cuando están en las puertas de Viena y casi conquistan Viena, que hubiera sido pues un punto ya total. Es muy poco sabido que una de las causas, o la causa principal de que Mozart se muriera, fue el Imperio Otomano. ¿Y qué tiene que ver esto ahora, el Imperio Otomano? Pues sí. ¿Por qué tiene que ver el Imperio Otomano? Porque después de este asedio siguió la guerra entre el Imperio Austriaco y el Imperio Otomano, y en esa guerra se implicó personalmente, que eso está fenomenal en la última serie que hay sobre Mozart, de Sky Showtime, que estrenada hace 2 semanas, se llama Amadeus la serie, 5 episodios, pues se implicó muy personalmente el emperador de Austria, José II, y en esa implicación personal que tiene, él queda muy enfermo con una de las batallas y muere. Y Mozart, el gran apoyo que tenía era José II, porque su hermano pasaba completamente, su hermano que fue su sucesor, el hermano de José II, pasaba completamente de la música, y ya Salieri se lo anuncia a Da Ponte en esa serie, y ya se ve a José II muy enfermo, que eso no se ve en la película de Amadeus. Dice, te vas a morir, dice, y cuando se muere el emperador ya verás tú cómo se ha acabado. Y eso fue un desastre total para Mozart, con lo cual Mozart es una víctima indirecta del Imperio Otomano. Bien. Vale, seguimos con más óperas de Donizetti. Tetralogía Tudor. Pues sí, Donizetti también tiene una tetralogía, no como la de Wagner, porque además no está concebida como tal unidad histórica, pero es una tetralogía porque son 4 sobre el mismo tema. Anna Bolena, la primera, de nuevo tenemos aquí a las 2 chicas, a las mismas chicas de Capuletti y Montecchi, pero en otra ópera. Pues Anna Bolena no hace falta que os diga porque ya sabéis quién es, segunda esposa de Enrique VIII, ejecutada por el rey, que hace serie con una ópera de Saint-Saëns mucho menos conocida que se llama Enrique VIII. La siguiente ópera es María Estuarda, y María Estuarda pues también sabéis quién es la prima de Elizabeth a la que ejecuta Elizabeth, María Estuarda, la reina de Escocia, que luego su hijo es el que unifica los tronos, James VI es el que unifica los tronos de Inglaterra y Escocia y se convierte en el Reino Unido en 1707, que eso sale al final bien, no puedo extenderme tanto. Y tenemos 2 sobre Elizabeth, que ya está en esta, claro, porque aquí son María Estuardo y Elizabeth. Aquí en la primera, en Ana Bolena, aparece Elizabeth al final, porque como sabéis, Elizabeth es la hija de Ana Bolena y Enrique VIII. Estamos con óperas de Donizetti, con la tetralogía Tudor. Esta es la primera y esta es la segunda, Roberto de Vereux. Es un poco confuso porque los 2 grandes amantes de Elizabeth se llamaron los 2 Roberto o Robert, pero no son la misma persona, son personas diferentes. Está el primero, que está en el Elizabeth, al castelo de Kenilworth, y el segundo, que es Roberto de Vereux, que hace serie también, como he puesto ahí, con una ópera de Britten, Gloriana, por cuando Elizabeth II accedió al trono, Britten escribió una ópera sobre Elizabeth I. Bien, seguimos con óperas de Donizetti y nos vamos a óperas de Donizetti en francés, porque todas las últimas óperas de Donizetti son en francés. De hecho, la próxima conferencia que tengo es sobre Rossini en París y voy a hablar el mes que viene de las óperas, en particular de las óperas francesas de Rossini, que son maravillosas.
La primera que tenemos es Lucie de Lammermoor, que no Lucía de Lammermoor, sino Lucie de Lammermoor, que es la misma, sí y no, el 80% es la misma música, pero es en francés, varía el texto, y he puesto además Nathalie Dessay en ópera, hay una representación fabulosa en YouTube. Volvemos a la cantidad abrumadora y absolutamente desbordante de material que hay en YouTube. Y la siguiente es La Favorite, y La Favorite en esta representación de Lina Garanca, que es una de las chicas de la foto de antes, es estupenda. Esta es una ópera de tema hispano sobre la favorita del rey Alfonso de Castilla. Luego está L'Ange de Nicide, luego está La Fille du Régiment, de la que ya hemos hablado, y esta es la última ópera de Donizetti, la ópera final. Se llama Don Sebastián, Roi de Portugal. Está en ópera en vídeo y hace referencia, como he puesto ahí, al rey de Portugal de 1557 a 1578, a la expedición que hizo a Marruecos, y finaliza con la incorporación de Portugal a España, porque es poco conocido quizás que durante la época de Felipe II Portugal se incorpora a España, y realmente cuando al final Portugal sale de España es porque hay una rebelión en Cataluña y en Portugal a la vez, y la monarquía española decide atender más a la de Cataluña que a la de Portugal. Bien, la siguiente es Le Duc, bueno, Rita he puesto ahí otra ópera más, y Le Duc d'Alba, que es, bueno, pues sabemos quién es el duque de Alba, es para los flamencos el opresor español de Flandes, que es de una obra preciosa, Beethoven, música incidental, que se llama Egmont, muy conocida la abertura, el resto no, sobre el mismo tema. Bien, óperas en la plataforma del Met, pues está Ana Bolena una representación para que os hagáis una idea de la popularidad. Don Pasquale hay 2, Elixir d'Amore 4, nada menos que 4 versiones diferentes de la misma ópera, que es muchísimo. Fille du Régiment 2, Lucía Lammermoor 4, o sea que está en el tope de popularidad, María Estuardo 1 y Roberta de Veré 1. Vale. Y en otras plataformas he puesto aquí está Lucrecia Borgia, que es la historia de los Borgia, o de Lucrecia Borgia más concretamente, y La Favorita en versión cine con Sofía Loren. Solo hizo Sofía Loren 2 películas en cine, hizo La Favorita y Aida. Y Belisario la tenéis en una cadena de televisión que se llama, plataforma, no cadena de televisión, plataforma de YouTube, que se llama nada menos que Donizetti TV. Y en Donizetti TV tienen un montón de óperas de Donizetti del festival, y bueno, pues va ahí paga por la ópera y puede verla. Otros compositores, brevemente, porque son mucho menos importantes. Cavalli casi que me lo salto. Hércules Amantes, la historia de los amores de Hércules, y cómo el deseo Hércules, todas las historias de Hércules, de que conquista, mata a la hidra, esto, todas las aventuras fantásticas, y acaba destrozado por una tragedia amorosa que le lleva a la muerte. Más de lo mismo. Albinoni, esto tiene mucha gracia porque no sé si lo conoceréis, pero es muy conocido el Adagio de Albinoni, es súper conocido, súper famoso. Pues el Adagio de Albinoni no es de Albinoni, es una absoluta y total estafa. La palabra es estafa. ¿Qué quiere decir es estafa? Pues es un musicólogo estudioso de Albinoni que en el año 1958 dijo que había descubierto una obra de Albinoni, se llamaba Remo Giasotto, y como titular Adagio de Remo Giasotto no quedaba muy bien, puso Adagio de Albinoni, pero no es de Albinoni, es de Remo Giasotto, no tiene nada que ver con Albinoni. Eso se demostró especialmente a partir de la muerte de él, y está completamente acreditado que no es suyo. Muy usado en películas, he traído El proceso de Kafka de Orson Welles, que es estupenda. Bueno, esto es Hércules Amante, por cierto, de Cavalli, que es el que la he mencionado. El Adagio de Albinoni, tan famoso, tan tocado, se hizo muy rico este hombre con los derechos de autor, de su falsificación. Y saltamos a Pergolesi. Aquí tenemos La serva padrona, muy graciosa, es pues la típica, la criada doméstica que intenta seducir a su jefe para casarse con él y lo consigue, muy graciosa. Y el Stabat Mater, que es una de las obras religiosas más extraordinarias. Otro compositor trágico, 26 años, se murió con 26 años, qué dramático. Scarlatti, Domenico Scarlatti, pues prácticamente español, porque vivió en España la mayor parte de su vida. He traído esta foto de Madrid, esto está en la calle Leganitos 36, muy cerca de la Plaza Santo Domingo, donde está el Corte Inglés, y trabajó para Fernando VI, el tercer rey Borbón, y sobre todo es conocido por su ciclo de sonatas, nada menos que 555 sonatas, que las escribió todas en España además, y las escribió para la monarquía española.
era amigo y compañero de Farinelli, que también estaba en la misma época en España. Y los descendientes de Scarlatti tienen mucha gracia porque siguen viviendo en Madrid todavía. Han tenido hijos, los hijos de los hijos de los hijos, etc. Aquí están las 555 sonatas de Scarlatti, nada menos que 555. El siguiente es Salieri, y Salieri tan malo, tan perverso. Bueno, esta historia de Salieri, de la película de Amadeus y de la serie de Amadeus, es en realidad, el origen es el mismo, el origen es una obra de Pushkin, que por cierto sale aquí Pushkin, extraordinariamente acertado, sale en el 5º capítulo. Esta serie está en Sky Showtime, uno se puede suscribir a Sky a través de Prime, por 7-8 euros al mes se puede escribir, o 10, no sé exactamente, una cifra muy pequeña. Y bueno, incluso puede suscribir un mes, ve la serie y luego se da de baja si nos gusta. Pues no es tan mal compositor, no voy a decir que sea un compositor genial, pero no es la historia que cuenta ahí. Es Pushkin, se lo inventa el relato, aquí habla con Constanza Mozart, ese encuentro no tuvo lugar tampoco, como la esposa de Mozart, Pushkin. Luego Rimsky-Korsakov lo llevó a la ópera y luego pues de eso ha ido derivando lo que ha ido derivando. En cualquier caso me interesa mencionar esta ópera de Salieri, porque es estupenda, es magnífica, y tiene un libreto de Beaumarchais, que es el autor de Las bodas de Fígaro, El barbero de Sevilla, pero Beaumarchais no escribió estos libretos, fueron adaptaciones. Sin embargo, aquí, en francés, de nuevo en francés, pour l'Opéra de Paris, Salieri escribió esta ópera que es totalmente revolucionaria en sentido literal. ¿Por qué? Porque es la historia de la ejecución de un rey y tiene lugar 3 años antes de la Revolución Francesa. Con lo cual que fue una ópera muy popular en su momento y no es una mala ópera en absoluto. Está disponible en DVD. Bien, seguimos porque tenemos que terminar. Cherubini, Medea. Pues Medea es una ópera que no es muy adecuada para el Día de la Madre. ¿Por qué no es adecuada para el Día de la Madre? Pues porque mató a sus 2 hijos, porque la dejó Jasón, o sea que mejor no la pongamos en el Día de la Madre. Callas es intérprete excelsa de esta ópera. Luego Cherubini también tiene un requiem. Yo lo escuché hace muy poco, hace 2 meses en Berlín, en un concierto precioso, porque fue el requiem de Cherubini, que está dedicado a Luis XVI, el monarca ejecutado, con la orquesta de Champs-Élysées, y luego la heroica de Beethoven, que está relacionada con Napoleón y la Revolución Francesa, claro, porque él la llamaba Sinfonía Napoleón, o la llamó Sinfonía Napoleón, luego le cambió el título. Muy interesante el compositor. Bien, Paganini, tengo que ir rápido. Paganini es el violinista este que era tan famoso y que era el loco del violín. Esta es una película de Klaus Kinski, que es la última que hizo Kinski como director y como actor, que hace de Paganini, y es una película que la mitad de las escenas son sexo puro. Sexo puro, quiero decir felaciones, penetración, pero sin ninguna disimulación. Es bastante exagerado en lo que es la versión original. Cuando la venden en DVD tiene versión original del autor y luego versión recortada. Bueno, pues una curiosidad. Esta es mucho más conocida, relativamente reciente, es con un violinista muy popular en YouTube, David Garrett, que hace de violinista y además hace de Paganini, preciosa película. Para los que hablen italiano, estupenda serie de la televisión italiana. Y esta es una ópera cómica que me encanta, de Franz Liar, que es maravillosa, sobre Paganini. Es decir, que Franz Liar escribe sobre Paganini. Bueno, y esta es, lo decía antes, Mozart y Salieri de Rimsky-Korsakov. ¿Por qué? Bueno, esto lo he sacado aquí, no va desordenado, es que mi apartado era ópera sobre compositores, y por eso mencionaba aquí Mozart y Salieri de Rimsky-Korsakov. Luego está Cimarosa, El matrimonio secreto, poco que decir, 1792. Boccherini, que también vivió en España, esta foto es de Madrid, vivió en España todo el final de su vida, en la época de Carlos III, es la banda sonora de Master and Commander, una película muy conocida, y una obra muy conocida de Boccherini es la música nocturna del Estrade di Madrid. Spontini, esta es una ópera sobre la conquista de México, Fernán Cortés ou la conquête du Mexique, estupenda ópera de la Grande Opéra francesa. Y a continuación detrás os he puesto una relación para el que tenga curiosidad de qué óperas hay sobre la conquista de América, que no las voy a mencionar porque me paso de hora. Y termino, como había dicho, con María Callas y las películas que hay sobre María Callas, que es lo que más os puede interesar. Esto es un documental, pero con imágenes reales, entrevistas reales de Callas, está súper bien hecho, de Tony Palmer, es el autor de la película
de Wagner, de casi 9 horas, y de otras muchas películas musicales, estupenda. Esta es una película que os recomiendo absoluta y totalmente, me encanta. Es una película sobre Onassis y ahí están las dos grandes mujeres de la vida de Onassis, que es Jackie Kennedy y María Callas. Como sabéis, Onassis abandonó a María Callas sin llegar a casarse con ella por Jackie Kennedy. Está muy, muy bien hecha esa película. Un actorazo, Raúl Julia, además. Está disponible en YouTube. Esta es una película francesa, menos fácil, bueno, los que hablan francés no tienen problema, pero yo no la he encontrado en otros idiomas, pero me encanta. Y esta está más concentrada en la relación entre Callas y Onassis. Y esta es muy reciente, bueno, esta no es tan reciente, esta hace 2 o 3 años, la de Franco Zeffirelli, no me gusta mucho, la verdad. Y esta es muy reciente y tampoco puedo decir que me entusiasme, la acaban de poner en Netflix, o hace unos meses la han puesto, que es María, pues es María de Pablo Larraín, en donde se centra en la última semana de su vida. Bueno, cada uno la puede ver y escuchar. Me ha ajustado a la hora que había dicho, son las 8:30, muchas gracias por la atención, espero no haberos abrumado con datos, aquí tenéis para repasar y para ver más cosas, y muchas gracias.